Un saludo para todos ustedes, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Sí. Quiero invitarles para que abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 6. Por favor busquen Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 6. Para los hermanos o las personas que quieran tener un trasfondo de lo que estamos viendo, nos hemos propuesto en estudiar el Evangelio de Juan, contemplando a Cristo. Hace un año empezamos, vamos por el momento en el capítulo 3. ¿Sí? O sea que faltan 18 capítulos. O sea que dentro de unos, si Dios permite, nos van a ver más canositos, más agachapados y terminando el Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Lo tienen ubicado? Juan capítulo 3, versículo 4 hasta el 6. Téngalo allí señalado con la cinta de la Biblia. Hace aproximadamente 15 días, nuestro pastor César Betancourt, enseñando acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación, citó aquella parte en donde Pablo dice lo siguiente, noten: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero en lo personal me quedé pensando cuando el pastor César enseñaba en estas breves palabras, lo profundo de Dios. Y venían más inquietudes. Lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos quiere llevar a las cosas profundas que hay en Dios. Y entonces más y más me preguntaba porque en dónde comienza Dios y en dónde termina Dios. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben que Dios no tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Él es autoexistente, Él está infinitamente por encima de todas sus criaturas. Entonces, si el Espíritu Santo va a hacer esa obra con su pueblo de llevarnos a lo profundo de Dios, y si Él no tiene comienzo como tampoco tiene fin, entonces ¿cuándo o en qué momento llegaremos a lo profundo y lo más profundo de Dios? ¿Verdad? Algunos de ustedes, mis hermanos, en sus casas Dios les ha dado la bendición de tener piscinas, ¿verdad? Y cuando uno entra a la piscina, ¿qué por lo general hace uno? Uno empieza por la parte más bajita, ¿verdad? Eso es lo que noto en las personas, ¿no? Primero se meten por la parte más bajita y si tiene habilidad va hasta la parte más profunda. Y si son bajitos como yo, pues el agua nos arropa, ¿cierto? Y si son altos como Nicolás, como mi hermano Juan o algunos de ustedes, pues se dan el lujo de decir, vea, aquí está lo profundo, ¿verdad? Pero todo eso me lleva a pensar en lo de Dios. Uno como criatura nunca dejará de conocer todo lo de Dios, ¿verdad? Y cuando somos llevados a conocer lo profundo de Dios y seguimos en este empeño, ¿qué tenemos que decir? Que ahora lo leyeron ustedes con el hermano Juan. Tenemos que decir como Job que
Esto es tan solo los bordes de su camino. Sin embargo, el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Verdad? Creo, mis hermanos, que debería de ser lo mismo cuando estamos delante de Cristo y cuando lo vemos a través del Evangelio de Juan. Noten, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y noten, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo majestuoso es que alguien tan incomprensible quiera darse a conocer a nosotros para que lo entendamos, para que lo vivamos. La verdad, mis hermanos, creo que lo que debemos hacer es postrarnos ante sus pies, ¿sí? Adorarlo, rendirnos y suplicarle que cada día nos ayude a amarle más y a entenderle más, a vivirlo más y cada minuto más. Porque noten algo, miren esto, tan solo meditemos en uno de sus cantidad infinita de atributos que tiene nuestro Señor, y nada más con meditar en un solo atributo, como les compartíamos el domingo anterior, uno se ahoga o se imbuye de todo lo que ese pequeño atributo, me perdonan la expresión, habla de él. Por ejemplo, la humildad de Cristo. Nada más, como dicen en los supermercados, ¿no? Degustemos la humildad. Nunca la preciosa virtud de la humildad ha sido tan grandemente mostrada como lo ha sido en Cristo el Señor. Ningún ser humano de este planeta que ya haya vivido o esté viviendo puede reclamar humildad más grande, como tampoco ningún ángel. Ninguna persona nunca estuvo tan profundamente consciente ¿de qué? De la distancia que hay entre esa persona y Dios Padre. Y en su humildad Cristo entendió realmente y apreció esa distancia. ¿Recuerdan las palabras de él? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué más? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y esto qué trae? Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto muestra que nadie nunca tuvo un corazón tan humilde ante Dios como nuestro bendito Salvador. Este maravilloso espíritu de humildad fue visible en todo su comportamiento desde mientras estuvo en la tierra. Y en su condición exterior se conformaba, por ejemplo, ¿cómo? Convivir en un estilo de vida humilde, y por 30 años vivió felizmente ¿en dónde? En la casa de José el carpintero y de su madre María, ¿verdad? Durante su ministerio continuó viviendo humilde y pobre, al menos en su vida exterior, ¿verdad? Porque sabemos que Él es Dios y Él es insondablemente rico. Y muy a menudo, más que recibir gran respeto y notoriedad de las personas, ¿qué pasó? Lo menospreciaron, ¿verdad? También vemos su humildad ¿en dónde? Con 12 alumnos o 12 discípulos que Él escogió, y los trató de una forma tan tierna y tan amable, hasta el punto de que en una noche, creo que tal vez la última noche que los vería, les lavó sus pies. ¿Se imaginan el que está sentado en el trono donde los ángeles
guardan sus rostros ante su majestad, lavándole los pies a Pedro, a Juan, ¿sí? Y en consecuencia, Cristo Jesús, el infinito Rey de gloria, vivió en la forma de un esclavo alegre toda su vida. ¿Y qué pasó en su terrible muerte? Se sometió a sí mismo a la más inmensa humillación que uno se puede imaginar. Mis hermanos, les invito para que meditemos en este santo Dios, ¿sí? Lo que veamos aquí, media hora tal vez, es solo una degustación, pero ruego al Señor que llene nuestras almas, ¿sí? Este es el diálogo de Cristo con Nicodemo. ¿Y qué dice Juan 3, versículo 4 hasta el 6? Lo tienen allí en sus Biblias. ¿Qué dice? Noten lo que dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento en la Biblia es totalmente radical. Es como pasar de muerte a vida. No hay punto intermedio, no hay variedad de niveles cuando hablamos de una nueva vida en Cristo el Señor. Y en la Biblia ustedes y yo podemos encontrar una gran cantidad de evidencias que nos muestran la obra que Cristo hace a nuestro favor y en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo? Todos ustedes han escuchado el Evangelio y han nacido por el poder de Dios de nuevo. Mire lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado que obedece al Evangelio. Mi hermano, podemos tener muchas ilustraciones, muchas comparaciones, paralelos o referencias históricas, pero nada de esto nos lleva a este misterio tan real que solo lo hace Dios en el corazón de la persona. Dios es el que opera en el pecador que escucha el Evangelio, el precioso misterio o la preciosa bendición del nuevo nacimiento, de nacer de arriba. Quiero invitarle para que en este breve tiempo meditemos en algo, mis hermanos. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, por favor. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Y para ello le invito para que tenga en cuenta algunos aspectos en esta mañana. Antes que todo, vamos a ver la abismal distancia que hay entre Dios y nosotros. Luego veremos la cercanía tan especial que hay entre Dios y nosotros. Y por último veremos la diferencia tan radical. ¿Sí? ¿Lo alcanza a recordar? Veremos que la abismal distancia, más distante que el último planeta de la Tierra,
del sistema solar, la abismal distancia que hay entre Dios y nosotros, la cercanía tan especial que hay entre Dios y nosotros y la diferencia tan radical. Ante los ojos de Dios, la vida del ser humano también comienza sin atractivo, ¿sabían? Ya que es concebido en pecado y formado en maldad. ¿Recuerdan el Salmo? En pecado me concibió mi madre. Y sigue viviendo de acuerdo a los deseos de su carne y de su mente. Y todo esto es contrario al propósito de Dios en la creación. Y muestra la necesidad que tiene el hombre ¿de qué? De ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo el nuevo nacimiento puede impartirle a un pecador nuevos deseos y nueva vida. La oruga no se hace mariposa mediante el estudio, ¿verdad? La oruga no se hace mariposa mediante la religión, ¿verdad? O el esfuerzo propio. Lo mismo ocurre porque es solamente por medio de la metamorfosis milagrosa del nuevo nacimiento que la vida del hombre se vuelve hermosa para Dios. Entonces, vamos a ver primero que la abismal distancia que hay entre Dios y nosotros, ¿sí? Mire otra vez Juan 3, versículo 4, que le recuerdo. Juan capítulo 3, versículo 4. Noten lo que dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa pregunta puede pasar hasta inadvertida, ¿verdad? Pero Nicodemo, ¿por qué le da por decir esas preguntas, cierto? Es como bien atrevido, o uno ni siquiera le ve interés. Pero mis hermanos, esto da a conocer muchas limitaciones, no solo en Nicodemo, sino también en nosotros. Y una de ellas, la principal, es que esa pregunta muestra que entre Dios y nosotros hay una abismal distancia que antes de salir de aquí, mi hermano, le invito para que la tenga en cuenta. Señor, ¿cómo puede una persona nacer siendo ya vieja? Es una pregunta aparentemente sin importancia, pero exige una respuesta, noten, que para el ser humano le es imposible de entenderla en toda su extensión. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme un poco. Si el ser humano pudiera abarcar todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, pues desde ese momento Dios dejaría de ser Dios y dejaría de ser soberano. Simplemente por el hecho de que solo somos criaturas, no nos encontramos plenamente en la facultad de entender y abarcar por completo todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La criatura, en este caso el ser humano, seguirá siendo criatura y el Dios de la Sagrada Escritura seguirá siendo Dios eterno, pero también ¿qué? Incomprensible. ¿Sabe por qué usted y todos nosotros tenemos un conocimiento de Dios un poco más profundo o más avanzado? ¿Sabe por qué? Porque fue Dios mismo quien se dio a conocer a ustedes, mis hermanos. De lo contrario, seguiríamos en la misma ignorancia que todas las demás personas que no lo conocen. No hay ninguna posibilidad que podamos conocer al verdadero Dios si Dios primero no se da a conocer a nosotros.
Adán no tenía ninguna posibilidad de conocer a Dios, como tampoco nosotros. ¿Sí qué? Si primero Dios no se le revela, no se da a conocer a nosotros. ¿Conoce a un teólogo que se llama Agustín de Hipona? Él dijo: la verdad no se descubre, la verdad se revela. ¿Sí? La verdad no está escondida por allí como para el alcance de nosotros. ¡Wow! Mira, no. Si Dios no se da a conocer a nosotros, mis hermanos, seguimos igual. Cuando todos nosotros hemos tenido la bendición de conocer quién es el Dios verdadero, es porque Dios mismo tuvo la intención y el deseo de que el ser humano, nosotros, le conociéramos. Como dice otro teólogo holandés, Dios es conocible, pero sigue siendo incomprensible. Te preguntémonos todos los cristianos que estamos en este lugar: ¿has nacido de nuevo? Entonces, que esto sea motivo evidente y claro para todos los que han nacido de nuevo, de la abismal distancia que hay entre aquel Dios que te hizo nacer de nuevo y nosotros, que solo somos simplemente criaturas. Todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, fue por el poder soberano de Dios que obró en tu corazón. ¿Qué hizo Dios? Infundió en ti el aliento, la palabra de vida. Esta palabra de vida vino a ti en el momento en que escuchaste el santo evangelio de su Hijo Jesucristo. Dios obró de manera soberana e incomprensible a tal punto que tú y yo no lo podemos entender, pero de un momento a otro nos dimos cuenta de que ya no éramos los mismos. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Mira, le va a ser imposible a Él, como Dios soberano, engendrar, sacar de ti una nueva criatura, un nuevo ser moldeado y diseñado en la misma imagen de su precioso Hijo Jesucristo. Por favor, mi hermano, tú que eres cristiano y que formas parte del rebaño de Cristo, antes de continuar sacando los tesoros de la palabra y sobre todo mirando este diálogo del nuevo nacimiento entre Cristo y Nicodemo, somos llevados en lo profundo de nuestro ser para vivir la preciosa y más grande evidencia que ha vivido un pecador delante de Dios, y es que por su evangelio has nacido de nuevo. Por el poder del evangelio es que Él nos dio su bendición de ser salvos. Él ha venido a nosotros, ¿verdad? Él ha condescendido con nosotros en revelarnos, en mostrarnos, darnos a conocer su inmenso amor por nosotros, conociendo la verdad de Cristo el Señor. Entonces, ¿ahora qué debes hacer? Ahora que has nacido de nuevo, tú y yo lo que tenemos que hacer es ser muy agradecidos, llenos de amor y servirle a Él. ¿Recuerdan lo que dijo Juan al principio, cuando estábamos empezando el Evangelio de Juan? En el mundo estaba, y el mundo por Él, pero el mundo no lo conoció. Nota, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por favor, recuerda esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota, nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Mi hermano, Cristo no le va a dar una explicación al pecador en la forma como Dios realiza el nuevo nacimiento en la vida de él, porque simple y llanamente el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios, a lo cual nunca podremos entender. Nosotros, así como vemos que Dios creó y llamó a la existencia el universo entero, ¿de dónde? De la nada. Nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos ante eso? Inventamos una y miles de teorías, ¿verdad? Que la Tierra fue un fruto de una explosión y todo aquello, ¿verdad? Pero mi hermano, la verdad es que el conocimiento de todo eso no proviene de las ideas y de los conceptos humanos. La verdad es que nosotros tenemos que rendirnos por fe a saber que Dios es el único que tiene el derecho exclusivo de ser creador y por lo tanto salvador, regenerador. ¿Qué tenemos que hacer por la fe? Creer a lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces miren la abismal distancia, ¿verdad? Ahora vamos a ver que Dios, a pesar de todo, ¿qué hace? Que es el segundo punto. La cercanía tan especial que hay entre Dios y nosotros. Lea ahora Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Juan capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten la respuesta que el Señor le da a Nicodemo, y está firmado ¿por qué? Por un doble amén, ¿no? Ese de cierto que tiene allí en la Biblia en griego es amén, amén, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor le insiste y le recalca: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es como si el Señor le estuviera diciendo a ese hombre, recuerden que era un alto dignatario, no era cualquier hombre: tenlo por seguro, Nicodemo, no lo dudes un solo momento, tienes que sostenerte en esa verdad. ¿Cuál? Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Pero mis hermanos, así como en el punto anterior vimos que había una distancia tan grande entre Dios y nosotros, aquí vamos a ver que Dios se hace comprensible, Dios condesciende. Ustedes han tenido niños pequeñitos de brazos. ¿Qué hacen para que Él les entienda? Yo creo que usted no le va a explicar una clase de álgebra, ¿no? Ni de trigonometría, porque no va a entender, ¿cierto? Pero usted probablemente cogerá plastilina o cogerá alguna cosa que lleve su sabiduría a rebajarse al niño que está en sus brazos, ¿verdad? Ahora pasémoslo a lo espiritual. Noten, no podemos conocer a Dios si Él primero no viene a nosotros. Entonces Dios, como una nodriza o como una madre que cuida a su niño, Dios desciende al nivel de ustedes y al mío, se acerca, se hace comprensible a nosotros los pecadores. Es como si el Señor estuviera utilizando las palabras más tiernas para ustedes y yo, que somos ignorantes de esto tan especial, ¿sí? Entonces el Señor le dice sencillamente: Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no hay nada. Y eso que le dijo a Nicodemo no es solo para él, es para ti y es para todos nosotros.
Es imperioso, amados hermanos, amigos, vecinos, todos ustedes. Es vitalmente necesario que todas las personas que estamos aquí presentes necesitamos vivir la experiencia de nacer de agua y del Espíritu. ¿Quién lo dijo? El Señor. Si Dios está haciendo asequible a ti, si Dios te está mostrando con las palabras adecuadas lo que es el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué entiendes por nacer del agua y del Espíritu? ¿Sabes que en esto ha habido muchas explicaciones? Sin embargo, es muy probable que cuando Cristo nos dice nacer de agua y del Espíritu, nos está hablando de un mismo asunto. Permíteme lo explico. El nuevo nacimiento comienza con la obra del Espíritu Santo en tu corazón. El pastor César está brindando unas enseñanzas los jueves muy ilustrativas, muy propias de esto. Pero nota que el nuevo nacimiento continúa con la ¿qué? Regeneración, porque tú no te quedas en pañales, tú no te quedas en la cuna como nueva criatura recién nacida. Tú tienes que crecer a imagen de Cristo. Y entonces la obra que empieza el Espíritu Santo trayéndote el Evangelio comienza a engendrar, a crecer y continúa siendo llevada por el Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta que partas a la presencia o venga el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios en nosotros? Para que tengas plastilina de Dios. O nosotros, ¿no? Que somos niños, ¿sí? Él trae plastilina porque recuerda que Él es incomprensible, pero Él viene a nosotros. Vete a Ezequiel 36, versículo 24 al 27. No vayas a embolatar Juan capítulo 3. Ezequiel 36, versículo 24, que creo que más de uno de ustedes lo conoce, pero es bueno recordar. Ezequiel 36, versículo 24 al 27. ¿Lo tienes allí? Mira lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora lee, como te digo, en cámara lenta, ¿sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué más? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de... Versículo 27, ¿qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Viste la operación que hace el Señor? ¿La tienes ahí en la mente? Bueno, ¿qué hizo el Señor? Él te toma, tú ni siquiera te has dado cuenta, porque cuando a uno lo operan, otra vez lo sedan, ¿verdad? Y uno queda inconsciente, le hacen... Y haga de cuenta que el Señor está haciendo una obra misteriosa en usted. ¿Cuál? Resumámoslo. Te da un corazón nuevo. ¿Cómo así, pastor? Viene el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Te da un corazón nuevo. Coloca ¿qué? Aliento nuevo, vida nueva. Ese corazón de piedra es quitado. ¿Cómo así, pastor? Ahora ya notas que quieres obedecer a Dios, quieres hacer lo que Él te manda. Te duele cuando no haces lo que Él te manda, es decir, hay una nueva criatura. Y el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y Él es el que te motiva, te mueve, te inspira.
¿A qué? A amar su palabra, a vivir sus mandamientos, a hacer lo que Él le agrada. Eso lo vives cuando escuchas el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi hermano, para un judío en aquel entonces, ser sacado de la tierra prometida es como si hubiera muerto delante de Dios. Porque eso que les estoy leyendo de Ezequiel ocurrió cuando Israel fue sacado de su tierra y enviado a Babilonia. Y entonces tú y yo fuimos sacados ¿de dónde? De Edén, porque nuestro pecado hizo que Dios nos sacara tallados. Se van de aquí ya, ¿cierto? Se van. Y viene el Señor por medio del Evangelio a estos huesos secos, nosotros muertos espiritualmente. ¿Y qué hace? Nos lleva a escuchar su palabra, el Evangelio que presenta el predicador, y entonces somos llevados a nacer de nuevo. Pero nota que allí empieza esa obra no va a terminar, mi hermano, así estés dormidito en la casa esperando mañana para ir a trabajar, sigue obrando en ti. ¿Y qué hace Dios? Vete ahora a Tito capítulo 3, versículo 4 hasta el 6. Vete por favor a Tito, ya voy a estar cerca del final. Tito capítulo 3, versículo 4 hasta el 6. Búscalo por favor, que yo creo que también ustedes lo saben de memoria. Búscalo por favor, Tito capítulo 3, versículo 4 hasta el 6. ¿Lo encontraste? Mira lo que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? ¿Y qué sigue diciendo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Entonces mira que estamos hablando lo de Juan capítulo 3. ¿Y qué dice el 6? El cual derramó abundantemente por Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador. Amado hermano, todos ustedes, todo esto es gracias a ¿quién? Todo esto es gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el causante de todo esto, que tú y todos los que estamos aquí podamos creer a esta verdad. A Dios le plació, mi hermano, medita en esto. Dios le plació colocar sus ojos de misericordia en ti, en nosotros, para que nos diéramos cuenta de esta obra que Él está haciendo en nosotros. Fue un acto soberano de la gracia de Dios en Cristo su Hijo. Pero por favor no olvides este texto, ¿sí? Como parte de este servidor te lo regalo y guárdalo de memoria. El cual derramó abundantemente en... Pero por favor medita, abundantemente. No entiendo por qué nosotros los cristianos vivimos una salvación como si fuera pobre o raquítica, cuando allí dice que derramó abundantemente. ¿Sí lo entiendes? ¡Qué obra tan gloriosa! Mira, que se haya dignado en bajar ante cada uno de nosotros, te haya dado aliento de vida, su Santo Espíritu, y te haga nacer de nuevo. Te pregunto, ¿eso parece poco? ¿No crees que deberíamos ser de las personas más felices y dichosas de este planeta? ¿No crees que deberíamos ver la salvación en otro sentido o verla de la manera como Dios nos la está enseñando? ¿No creen, mis hermanos, que vivir vidas derrotadas o vidas amargadas es como darle a entender a las personas que la experiencia que hemos vivido en el Evangelio fue la peor tragedia, la peor experiencia que vivimos en nuestras vidas? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir contentos, dichosos, felices,
llenos de santo gozo, de regocijo, mis hermanos. La mayoría de las personas que se encontraban con Cristo y el Señor les daba la bendición de conocerlo, léelo por favor, salían contentas, felices de haberse encontrado con Cristo. Y te pregunto, ¿cuál es la diferencia de ellos con nosotros? Ninguna, ninguna. Es el mismo evangelio y es el mismo Cristo con quienes ellos se encontraron. Entonces, mira, lo tienes grabadito, ¿no? La abismal distancia, luego ¿qué? La cercanía de Dios con nosotros. Y ahora vamos a ver la diferencia radical, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, allí hay algo que es totalmente radical, ¿sí? Una persona puede tratar por todos los medios en su alcance de querer ser cristiana, querer reformarse, querer cambiarse, pero por mucho que lo intente, nunca podrá ser un cristiano verdadero a menos que Dios le dé a esa persona el nacer de nuevo, y esto por el poder soberano de su evangelio. Y hermano, todos los amigos que nos visitan, con esta diferencia tan radical que Cristo le presentó a Nicodemo, también lo dice a nosotros, ¿verdad? Esto es enfático, no hay ninguna vuelta de hoja, es radical. Porque nosotros los cristianos también olvidamos eso, ¿verdad? Suponemos que porque tal persona se volvió amable, se rehabilitó de alguna enfermedad o de algún vicio, damos por un hecho de que ya es cristiano. Sí, gloria a Dios porque cambió su carácter, ¿verdad? Gloria a Dios porque salió bien del centro de rehabilitación. ¿Pero qué necesita? Nacer de nuevo por el poder del evangelio de Cristo el Señor. Como dijo un ministro que ahora está en la presencia de Dios, no podemos pasar de la carne al espíritu, porque en este caso la evolución no existe. ¿Sí lo entiende? ¿Qué es la evolución? ¿Recuerda al menos algo de esa historia o de esa teoría? Que una simple célula con el tiempo y miles de años pasa a ser ¿qué? Otro ser mucho más desarrollado, ¿verdad? Antes era celular, y con el paso de millones y millones de años, ¿ahora qué tenemos? Un simio. Y con el paso de miles y miles y miles de años, ¿ahora qué tenemos? Al hombre. Mi hermano, esto es como el título de un libro, eso es la tiranía del evolucionismo. Irónicamente nosotros pensamos que el cristianismo también es así. Mis hermanos, todos ustedes, Cristo nos está dando a conocer que el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios en la vida del pecador. Y esa obra exclusiva de Dios es totalmente radical. ¿Qué queremos decir? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de arriba o del espíritu es espiritual. Pastor, ¿qué hago para que mi hijo cambie? ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es presentarle el evangelio. Pastor, pero si se lo he presentado 1 y 1000 veces, preséntaselo otra vez. ¿Sí? Preséntase. No deja de hablarle del evangelio. Pastor, pero le ha hablado y no ha ocurrido nada. No, es que tú no eres el que cambia es el Dios soberano. Síguele hablando. ¿No conocen la historia de Paul Washer cuando fue a Alaska? Que lo llevaron a donde un señor que estaba a punto de morir, pero ustedes saben que Alaska queda cerca del polo, ¿no? Y para entrar a esos bosques pues no hay carretera sino por avioneta.
Y entonces él llegó donde el Señor que estaba a punto de morir, ¿no? Paul Washer. Y empezó Paul Washer, Juan 3:16. Véale aquí. Porque de tal manera amó. Y el hombre, y según la historia como que se demoró casi un día entero, ¿no? El mismo texto. Vea, vuelva a leer. Porque de tal manera, y bien lejos para ir a decirle eso. Y volvió. ¿Va a volver al? Nada. Cuando ya lo último, Paul, mira. Paul, mira lo que dice Juan 3:16. Jesús me ama, mira. Jesús me tocó el corazón, mira, Paul, mira, de tal manera me ama Cristo a mí. Dios lo tocó en ese momento, porque le presentó el Evangelio, le presentó la verdad de Dios. Mis hermanos, hemos nacido de nuevo gracias al Evangelio. Demuéstrale a tu familia lo que es vivir una vida transformada y renovada por el Evangelio. Amada iglesia, todos los que son rebaño de Cristo, muchas familias o parte de nuestras familias, hijos, esposos o esposas, no vienen a los pies de Cristo porque podemos ser obstáculo para ellos. Ellos esperan que tú muestres el Evangelio que estás creyendo. Tú naciste de nuevo. Tú estás viviendo al Cristo de las Escrituras. Es decir, no solamente preséntale la Biblia, sino que muéstrale la Biblia en la práctica. Tú naciste de nuevo por el poder del Evangelio. Toda persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo se conoce? Se conoce por una nueva vida, ¿verdad? Pero vive a Cristo y se comporta como Él. ¿Qué más? Tiene otras metas, ¿verdad? Su vida no está centrada en las cosas del mundo, ¿verdad? Sino en las de ¿quién? Las de Dios. Como nos recordó el pastor César, no hay planes para este mundo. No nos enredemos con cosas que afecten nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Por tanto, somos ¿qué en este mundo? Peregrinos. Somos extranjeros. Mis hermanos, les invito para que vivamos como personas que hemos nacido de nuevo. Antes de partir, ¿has leído un libro que se llama El progreso del peregrino? Bueno, si no lo quieres leer, al menos ve la película, ¿sí? Está en YouTube, colocas allí y te la ves. Es preciosa, instructiva, sirve para educar a nuestros hijos. Pero imagínate esa historia con el protagonista principal. ¿Quién es? Creo que es Cristiano, ¿no? O como decimos aquí en Colombia, métete en los pantalones de Cristiano. ¿Qué le pasó a Cristiano? Mira las adversidades que tuvo que pasar. Mira cómo el mundo lo quiso arropar con todos sus encantos y seducciones. Mira las luchas y las batallas que tuvo que enfrentar. Para lo último, ¿qué? Él va a entrar a la ciudad celestial. Mira la historia, te invito. Hagamos un examen, ¿sí? Saquen papel y lápiz. Examen. ¿Sí? Bueno, no. Colosenses 3, 1 al 10. Busquen por favor y aquí terminamos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Búscalo por favor, Colosenses 3, versículo 1 hasta el 10. ¿Lo encontraste? Búscalo, que aquí quiero invitarte a evaluar algo, tú y todos nosotros. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Y qué más? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿qué pasará contigo? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros también estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué más? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y por último, ¿qué? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pregunta, mis hermanos, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Sí? Última palabra. ¿Sí? ¿Hemos nacido de nuevo? Hagámonos un examen con esto que te acabo de compartir. Por ejemplo, si hemos nacido de nuevo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando las cosas de arriba? Te pregunto, ¿estamos buscando las cosas de arriba? Si hemos nacido de nuevo, ¿luchamos por abandonar o dejar a un lado las cosas terrenales? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debo abandonar o dejar las cosas terrenales? ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo y has muerto para esta tierra, para el mundo, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde está tu vida? El texto te lo dice, está tu vida escondida en Cristo el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Anhelas que Cristo venga pronto? ¿Y por qué anhelas que Cristo venga pronto? ¿Por qué? Porque cuando Él venga, tú también, Cristo que es tu vida, serás manifestado con Él en gloria. Mira, hazte este examen. Te lo invito. En tu casa, o si quieres ahora. Mi hermano, ya es hora de que mostremos a Cristo, vivamos al Señor. Y todo esto es Cristo en nosotros, por su Espíritu. ¿Y por qué? Porque Él con su poder soberano obró en nosotros y nos da la gracia, el poder por su Espíritu para hacer morir lo terrenal en todos nosotros. Iglesia de Cristo, nunca podremos entender el nuevo nacimiento, nunca, pero gracias al Señor Jesucristo que se complació en nosotros para hacernos nacer de nuevo. Amén. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.